Sí, sí. Hola, hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a FINEP Argentina. Buenas tardes, buenas noches a las damas presentes también. Bueno, ahora estamos en un capítulo que vamos a hacer una enseñanza en el capítulo de Ituzaingó, que era capítulo de Morón, ahora Ituzaingó. Y me voy a presentar. Mi nombre es Gustavo, algunos fraternos me conocen y quizás hay alguno que no. Mi nombre es Gustavo Godoy y pertenezco a esta fraternidad hace 6 años. Soy comerciante, tengo una casa de repuesto automotor, me dedico a todo lo que es la línea de venta de repuestos. Y una familia hermosa que tengo compuesta con mi esposa Claudia y mis 2 hijos, Carolina y Walter. Bueno, es algo muy lindo que yo he experimentado de haber conocido a Dios y no hay nada mejor que para nosotros las personas involucremos en nuestra vida a Jesucristo porque empezamos a vivir de otra manera y es algo muy lindo que hoy yo lo comparto y, y Dios quiera que tengamos a alguien nuevo hoy y, y bueno, a pesar de que es una enseñanza, pero son muy enseñanzas muy lindas que dejó Jesucristo y que nos da a través de su Padre. Entonces, bueno, vamos a hacer una presentación por qué es FINEC, qué es esta organización, por aquella persona nueva que esté, y bueno, los fraternos ya lo conocen, pero siempre está bueno por si hay alguna persona nueva. Y como esto es grabado, quizás también puede llegar alguna persona nueva que lo pueda ver. Así que, bueno, le vamos a dar el paso ahora a Pablo, fraterno jovencito, para que nos comente de cómo es esta organización, quiénes somos, qué hacemos. Así que, Pablito, si estás ahí, te doy la voz para que nos digas qué es FINEP Argentina. Buenas, ¿cómo están? Acá estoy. Bueno, el nombre es Pablo Díaz, como dice ahí en el pie abajo de la imagen. Estoy en FINEC, en Fraternidad, hace 7 años. Que conozco, ¿no? Involucrado, después, bueno, otra cosa es estar involucrado, ¿no? Y acompañar. Eh, Así que bueno, para comentarles un poquito qué es esta organización, si hay alguien nuevo, alguien que pueda estar escuchando, y para nosotros que formamos parte también, es importante siempre recordarlo, saber dónde estamos y qué buscamos y hacia dónde vamos. Así que FINEC, Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio del Evangelio Completo, nace en el año 1952 en Estados Unidos, debido a que había un hombre llamado Demo Shakarian, que era un hombre, un empresario con profundas raíces cristianas, una profunda relación cercana con Dios, lo involucraba en su familia, en su trabajo, en sus negocios, y lo que él buscaba y le pedía a Dios era poder encontrar una manera de que sus socios, amigos o gente allegada, también empresarios y hombres de negocio, pudieran ir a la iglesia. Él pedía porque pudieran acercarse a la iglesia y conocer un poco más de Dios, como lo hacía Demos. Y nunca asistían, ¿no? Entonces, luego de varios pedidos, bueno, Dios le responde mostrándole, dándole una visión de poder llevar el mensaje hacia los hombres. Y los hombres no iban hacia el mensaje, hacia Dios en la iglesia, poder ir donde los hombres estos se juntaban y llevar su mensaje, ¿no? Tal es así que estos hombres se juntaban en la cafetería Clifton de Los Ángeles y bueno, empieza a gestarse reuniones en una cafetería, una reunión de café súper común, con el motivo de escuchar un testimonio, en este caso un testimonio de Demos y después de varios hombres, un testimonio de vida cambiada, una vida cambiada, mejorada por una relación cercana con Jesucristo, con Dios, ¿no? Esto empieza a crecer en todo el mundo, por eso fraternidad, que es ese hecho de fraternizar, de reunirse, de compartir, es internacional porque está en muchas partes del mundo, tanto en Europa como en América y América Latina y otras partes más, ¿no? Internacional. De hombres y mujeres, ¿no? De negocio. La palabra negocio simboliza el negar el ocio, el salir de nuestras casas a buscar nuestro sustento para vivir. ¿Sí? Eso es lo que significaría o representa la palabra negocio, negar el ocio. Del Evangelio completo,
esa parte hace referencia a la palabra evangelio a buenas noticias. En este caso, la buena noticia que nosotros llevamos mediante estos capítulos y estas reuniones es de una buena noticia de encontrar la salvación y una vida mejorada, cambiada en cuanto a una relación cercana con Jesucristo, ¿no? Conocerlo y saber más de él y de Dios y vivir una vida, como se puede llamar, santificada. Del Evangelio completo vendría a representar eso. Y la verdad que nosotros creemos en la resurrección de Cristo, nos basamos siempre en la Biblia, o sea, nos basamos en lo que le llamamos el manual del fabricante, no damos consejos porque podemos equivocarnos, somos hombres, nosotros simplemente transmitimos el mensaje que está escrito y cualquiera puede acceder. Nosotros tratamos con nuestras vivencias y lo que compartimos y cada uno aporta, y siempre basándonos en la Biblia. Para comentarles en cuanto a organización, cómo nos manejamos o cómo nos financiamos, nos reunimos o capítulos virtuales o capítulos que le llamamos a las reuniones que hacemos presenciales en un café, en una cafetería, en algún restaurante, y lo que hacemos es básicamente pagar lo que consumimos en el lugar para poder estar y compartir. No hay una recaudación de dinero ni nada por el estilo, porque cada uno tiene su propio trabajo y tiene su propio sustento. Acá no recaudamos dinero y el diezmo, si vamos a la iglesia, podemos darlo a la iglesia, pero aquí no hacemos recaudación de dinero. Así que un poco un pantallazo de lo que nosotros somos como organización, y somos hombres comunes y corrientes, hay hombres empresarios, empleados, de oficio, hombres que realizan un oficio, hombres que realizan una profesión. Yo soy emprendedor, por ejemplo, acá hay de todo un poco. Y bueno, como todo hombre que sale, de hombre de bien, hombre y mujer de bien, y sale y va a trabajar para buscar su sustento. Así que si hay alguien nuevo viendo, que sea bienvenido. Estamos acá para compartir y seguir aprendiendo, porque nosotros es un camino que nunca termina de aprendizaje. Así que lo que queremos es compartirlo cada vez con más personas. Así que bueno, Gus, te paso la palabra y bienvenidos. Gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Bueno, muy lindo el resumen de tu explicación de quiénes somos, qué es FINEP Argentina. Y bueno, bienvenidos, hay una persona nueva. Bueno, hoy, este capítulo que le llamamos, hoy vamos a hacer de enseñanzas, no hay invitado, y bueno, vamos a compartir lo que es matrimonio y familia. Un tema muy lindo, muy importante, porque en nuestra sociedad, lo hablábamos antes de empezar, yo creo que van a coincidir todos, en nuestra sociedad no hay nada mejor que se conforme por familias bien establecidas y más por Dios, y que de la mano de Dios salen, digamos, una sociedad bien constituida, y no habría lo que nos está pasando, que se está diluyendo cada vez más eso. Entonces es un muy lindo tema que vamos a tocar hoy. Y bueno, muchachos fraternos o damas, si pueden participar de esta charla que vamos a compartir ahora con René, pueden compartir alguna consulta, alguna pregunta. Estamos dispuestos a que, digamos, lo hagan, que participen. Estamos todos para compartir este momento de enseñanza. Bueno, ahora yo les voy a presentar, le voy a pasar la palabra, digo, a René Núñez, un expresidente, por si hay alguien que no lo sabe, que siempre también nos afirmamos con él porque tiene mucho conocimiento de la Biblia, porque nos basamos mucho por lo que está escrito, siempre lo decimos, no damos opiniones nuestras porque nosotros nos equivocamos y el que no se equivoca es Dios. Así que René, le paso la palabra, preséntese, así arrancamos con este tema. Está en René, silencio. Está René, silenciado, René. ahora tenemos un problemita ahí con el Ahí, audio. Ahí está.
¿Me escucha? Ok. Ahora sí. Siempre digo de que, bueno, mi nombre es René Núñez, estoy casado con Mariana. Hace un poquito de tiempo, 52 años, vamos a cumplir ahora en noviembre. Y bueno, para mí, como digo, es un privilegio poder compartir esto, porque vos dijiste recién, Gustavo, que es muy interesante que haya familias fuertes para que haya una sociedad fuerte. Pero es como lamentablemente la sociedad está como yéndose un poco a la deriva, el matrimonio, ¿no? Y todo el matrimonio tiene que ver, mucha gente cree que es una institución creada por el hombre. Ahora vamos a ir viendo por qué, vos dijiste también de que nosotros, esto no es un estudio bíblico, simplemente es compartir algunas enseñanzas que están escritas en la palabra. Son cosas muy simples, sencillas, que lo puede entender cualquiera. Entonces, el matrimonio es la primera institución creada por Dios. ¿Entendés? Es lo primero que Dios creó. ¿Después de qué? Que ordenó el mundo, porque dice que el mundo estaba desordenado, y entonces Dios ordena el mundo y después de ahí crea al hombre, crea todas las cosas, ¿cierto? Y lo primero que, después que creó todas las cosas, Dios creó, digamos, los animales, las plantas, y crea al hombre. Y lo pone en ese contexto, en un lugar muy precioso, y crea también una mujer. Por ejemplo, en Génesis 2:18 dijo Dios, no es bueno, después que Dios creó al hombre, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y el versículo 21-24 dice, entonces Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un profundo sueño y mientras dormía, le sacó una de las costillas y lo cerró otra vez la carne. De esa costilla, Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, al cual al verla dijo, esta sí que es de mi propia carne y de mis propios huesos y se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Hay un propósito en eso, que Dios no nos creó, al hombre lo creó del polvo de la tierra y sopló aliento de vida, y la mujer nos creó de nuestro costado. Eso tiene un propósito para que estemos al mismo nivel, ni que la mujer tiene más autoridad que el hombre, ni el hombre tiene más autoridad que la mujer. Hay una enseñanza en esa creación. Por eso dice, el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser una sola persona. Esto es muy interesante en el sentido de que muchas personas eso no lo saben, que somos una sola persona cuando nos unimos en matrimonio. Entonces, el matrimonio es una creación de Dios, no es una idea del hombre, que un día se le ocurrió al hombre y hizo ceremonia, esto por el estilo. Eso nació desde el origen, ¿no? Entonces Dios tiene un propósito para cada matrimonio y su descendencia. Y para tener un matrimonio y una familia estable y feliz, debemos dejarnos guiar por Dios. Es muy interesante esto porque, como dije, es una creación de Dios y Dios estableció un patrón y tiene dos objetivos: de tener una familia, o sea, tener hijos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dos personas no podían nunca manejar la tierra. Entonces hay un orden divino que es matrimonio y familia. ¿Y qué es la familia? Tener hijos, ¿no? Entonces, y los hijos, a veces nosotros, las personas que no conocen esto, yo digo que siempre hay peleas matrimoniales, y uno va aprendiendo, obvio, pero hay peleas porque no conocen los fundamentos de la creación, de lo que Dios creó.
El matrimonio es un vínculo sagrado y es creación, como dijimos, de Dios y tiene un propósito. Fíjese lo que dice el Salmo 127, 1 al 4, al 5, perdón. Y dice así: si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Hay que involucrar a Dios en nuestras vidas. Y el verso 3, 4 y 5 dice: he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, y como trae en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que ya no se alejaba de ello. Entonces, cuando una pareja contrae matrimonio, se compromete primero a amar y servir y sacrificarse por la próxima generación. Hijos, descendencia. ¿Por qué Dios nos encomienda el cuidado de los hijos? Jesús dice en los evangelios que el que maltrate a un niño, mejor que se ate una piedra de molino en el cuello y se arroje al fondo del mar. Dios nos advierte de eso porque los niños, que tienen 1 año, 2, 3, 5, es uno de los estados más indefensos del ser humano. Por eso Dios nos da esa responsabilidad. Por eso el matrimonio tiene esa unión para criar a su descendencia. Tiene un propósito. No es solamente la unión sexual. La sexualidad en el matrimonio tiene que ver con la procreación. Y lo más lindo que Dios creó entre un hombre y una mujer es el sexo, obvio. Pero ¿dentro de qué? Del contexto del matrimonio. ¿Y por qué hay tanta desavenencia con los matrimonios? Porque hay muchos problemas que después lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, muchos matrimonios uno ve que maltratan a sus hijos. No es que los maldice. No seas tarado, no seas tonto, sos un inútil. ¿Y qué le estamos diciendo? Estamos maldiciendo a una generación que nos va a suplantar a nosotros. Y si usted le dice a su hijo, sos un inútil, quédese tranquilo que ese niño va a ser un inútil. Salvo que después, conozca a Cristo y Dios lo ayude y recomponga su vida, ¿no? Entonces, cuidar y amar a los niños es una de las principales formas de honrar a Dios y compartir, de edificar su reino. Entonces, el matrimonio tiene esa misión de familia. El pacto de Dios con Adán y Eva contenían 2 misiones, como dije recién: descendencia y dominio. Obviamente que 2 personas solas no podían hacer lo que hoy somos. Cuando yo conocí a Mariana, mi deseo, y creo que el deseo de Mariana, porque el otro día la escuché también ella en su testimonio, era tener una buena familia. Porque de alguna manera, como nosotros éramos muy humildes, muy pobres, pero yo me sentía muy querido en mi familia y tenía me sentía muy querido y feliz, una niñez muy feliz. Bueno, cuando conocí a Mariana, cuando nos enamoramos y decidimos casarnos, obviamente en ese momento uno no piensa en la familia, ¿eh? Porque uno, como digo, va aprendiendo. Pero mi deseo era ese, tener una buena familia. Imagínense que Dios nos dio una buena familia. Y como dije, hace 52 años que estamos juntos. Eso no quiere decir que no hubo peleas, enojos. Siempre lo hubo, pero nunca jamás nos faltamos al respeto. Decir una palabra que no corresponde. Y, por ejemplo, en Mateo 19:6 dice Jesús: ¿no han leído ustedes en las Escrituras que el que los creó en el principio, hombre y mujer los creó? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los 2 serán una sola carne. Así que ya no son 2, sino 1. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios unió. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay tantos divorcios? Se calcula que hoy, de cada 10 matrimonios, 7 se separan. ¿Por qué hay tantos?
Entonces la pregunta es, quizás que Dios no los unió. A veces simplemente uno se casa por deseos, por estar con la persona, la mujer mira al hombre, es una linda mujer, y, bueno, y piensa quizás más en la relación sexual que en otra cosa. Pero eso tiene un tiempo. Y Dios no tiene nada que ver. Por eso, cuando Dios te une, muy difícil que el hombre pueda separar y puedan separarse. Entonces, para que el matrimonio funcione como Dios lo creó, debemos seguir sus enseñanzas y mandamientos. Mire lo que dice la carta que Pablo le escribe a los Efesios, en 5, 21 al 33. Dice así: estén sujetos los unos a los otros por reverencia a Cristo. Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor. Si yo digo que estoy sujeta a Dios, debo estar sujeta a mi marido, al marido. Porque el esposo es cabeza de la esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es también su Salvador. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las esposas deben estar en todo sujetas a sus esposos. Parece que... ¿Qué significa estar sujetas? Ahora espera un momentito, porque la mayor responsabilidad Dios le da al hombre. Acá simplemente le dice a la mujer eso. Es simplemente, no es que esté bajo yugo, que sea la esclava, nada que ver. Es simplemente saber ubicarse y entender. Digamos, supongamos, si el marido viene de su trabajo o la señora, porque hoy las mujeres trabajan quizás más que los hombres afuera, y viene con su conflicto y uno le achaca algo, en vez de dejar que se aplaque la situación y después compartir. Por lo menos a veces a mí me pasa eso, ¿no? Que yo soy muy, qué sé, de alguna manera, no sé a veces no soy de transmitir inmediatamente las cosas. Es un defecto de los hombres, ojo, no es solamente mío, creo. Y para graficarlo de alguna manera, digamos, si yo tengo que cruzar una calle y viene un auto y quiero cruzar, voy a tener un problema. Me va a chocar. Si yo me quedo 2 segundos en la vereda, el auto pasó y yo puedo cruzar. Entonces, hay una relación de que dos cosas diferentes, pero una te trae conflicto. Cuando vos no sabes discernir, no sabes estar sujeta. Y la otra te trae tranquilidad y paz, porque no hubo ningún conflicto. Ahora, mire lo que le dice Dios a los hombres. Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. El hombre no es que tiene que morirse o suicidarse para dar la vida a la esposa, sino que está diciendo que él es responsable, él debe trabajar, debe sustentarla. Entonces, de la misma manera, los esposos deben amar a sus esposas como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo y nosotros somos sus miembros de ese cuerpo. Entonces, la responsabilidad es mayor al hombre, porque el hombre, según lo que está escrito acá, es el proveedor, es el que cuida, es el que protege a la mujer. Obviamente todo esto lo sabemos porque estamos escudriñando la palabra, porque mucha gente no lo sabíamos todo esto, y a veces obramos de una manera que no corresponde. Y de vuelta dice, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos serán una sola persona. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios, dice la palabra, ¿no? Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo y que la esposa se sujete al esposo. Hoy hablaba con Pablo
y decíamos, ¿por qué Dios no le dice a la mujer que amen a su marido? ¿Por qué Dios no le dice al hombre sujétense a su mujer? Yo creo que son dos palabras clave que tienen que ver. ¿Por qué? Porque la mujer naturalmente no es de sujetarse. Y lo podemos ver en el principio, cuando Eva desobedece y hace lo que pasó. Y el hombre naturalmente no es de amar, es más bruto, es tosco. Por eso Dios le da ese consejo. Y también en la carta, cuando decimos que somos un cuerpo, el otro día, y somos una sola carne, porque somos tan diferentes, el hombre y la mujer somos tan diferentes en cuanto a cómo somos actualmente. Mariana el otro día la escuché que dijo en un testimonio que decía que el matrimonio es como un conductor que tiene dos cables, que uno es positivo y otro es negativo. Y cuando eso se enciende, hay luz. Imagínense si por un solo cable quisieran llevar luz, imposible, se saltarían se rompería, se incendiaría la instalación eléctrica. Y me pareció un buen ejemplo de cómo debemos relacionar. Por ejemplo, en la carta que Pablo le escribe a los colosenses, eso está en el capítulo 3, 18, 19. Aquí vemos que la palabra sujetarse y amar, ¿no? Y en el capítulo 20 y 21 dice, los hijos deben obedecer, porque no es el matrimonio, es familia. El matrimonio tiene un concepto para formar algo, que es la familia. Dice, también en la carta dice, la palabra es sujetarse y amar. Y en el capítulo 20 dice, los hijos deben obedecer y los padres no debemos maltratar a los hijos. Lo que podemos descubrir aquí es que los esposos y las esposas son llamados a actuar según el orden divino y según el orden familiar. A veces el otro día me decían, pero yo no tengo hijos, no pudimos tener hijos, que Dios no me bendice. Y yo le decía, bueno, a veces puede pasar eso, que Dios no le dio hijos, pero siempre Dios es tan amoroso, Dios, que nos da la chance de poder adoptar. Y fíjese que también me decían de que, bueno, yo estoy divorciada, no sé si me puedo volver a casar. Dios siempre nos da otra oportunidad. Siempre. Dios nos da siempre una oportunidad a los que están divorciados. Se pueden volver a casar, pero con ese principio, ¿no? Que los dos serán una sola carne. ¿Por qué dijimos recién que a los niños uno lo tiene que respetar? Y para que un matrimonio funcione bien, la relación que debe existir en el marido y en la mujer deben ser, digamos, muy, muy fluidas. O sea, y después están los hijos. A veces cometemos el error de atender más a los hijos que al marido o a la esposa. Y eso trae conflictos. Porque en el mundo natural suena bonito. Dice, bueno, sí, los hijos, niños primero. Pero en el reino de Dios no funciona así. ¿Por qué? Porque si el matrimonio se lleva bien, no tenés ni que enseñarle a tus hijos cómo comportarse. ¿Por qué? Porque ellos copian un modelo. Nosotros nos manejamos por el modelo, ¿qué es lo que estamos viendo? Y aún en las casas de moda, la gente compra el vestido porque ve los modelos, ¿no es cierto? Y una vez viajando en avión, hace mucho, aunque le tengo un poquito de temor al avión, pero bueno, tengo que viajar, viajo. Usted fíjese que dice, cuando dan las instrucciones cómo, en caso de accidente, dice, bueno, primero te dice, las máscaras de oxígeno se ponen los mayores. Eso tiene una lógica, es un principio bíblico, que la gente obviamente capaz que ni lo sabe. ¿Por qué? Porque si vos no estás bien, ¿cómo podés ayudar a un niño?
¿Entendés? Y después dice, las mujeres deben ser prudentes, perdón, los hijos deben obedecer a los padres y no deben maltratar a los hijos. Lo que podemos descubrir aquí es que los esposos y las esposas son llamados a actuar en el orden divino y familiar. También en la carta que le escribe Pablo a Tito, eso está en 2, 5, 7, dice, las mujeres deben ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. Testimonio. Nosotros, esta organización se maneja a través del testimonio, por eso yo creo que el testimonio nos disciplina de alguna manera, nos ayuda a cambiar, porque uno cuenta que antes de conocer a Cristo era de esta manera y ahora soy de esta manera, y eso nos compromete, nos ayuda. No hay una escuela para ser padre, nunca existió, por lo menos yo no la conozco, no sé, no hay una escuela. Y a veces cuando nosotros nos casamos con Mariana, fuimos a una charla que el sacerdote nos daba, y nos quería enseñar cosas del matrimonio. Yo le decía a Mariana, pero si él no tiene matrimonio, ¿cómo nos enseñan? ¿Cómo comportarnos? Y eso me hace un poco de ruido, ¿no? Entonces, uno va aprendiendo, en el transcurrir de la vida, va aprendiendo a ser padre. Y usted nunca va a dejar de ser padre, aunque sea abuelo, lo que sea, siempre va a ser padre. A nosotros decíamos, bueno, tenemos una casa acá en el parque, una casa grande, y me decía, pero ¿por qué ustedes, si tienen todos sus hijos casados, tienen esa casa, es grande para ustedes? Yo siempre pensaba en beneficio de la familia. Digo, efectivamente, tenemos 4 hijos, 3 yernos, una nuera y 10 nietos. O sea, la familia se amplió. Y mi deseo es de poder reunir cada tanto, porque todo tiene un costo. Si vos querés tener una buena familia, tenés que estar con ellos, tenés que saber conocer a tus hijos. Y nosotros podemos dar testimonio, nosotros tenemos 4 hijos, todos son diferentes de carácter, nunca, ellos están todos casados, y uno de los, eso sí puede ser un consejo, siempre decíamos con Mariana, no hay que meterse en la vida de sus matrimonios, porque ellos son otra familia. ¿Cómo nos estamos dando un ejemplo de cómo se debe manejar un matrimonio? Y eso se lo transmitimos a nuestros hijos, de que siempre hay que respetar a la persona. En 1 Pedro, en 3:7 dice, en cuanto a ustedes los esposos, sean comprensivos con sus esposas, denle honor que les corresponde, teniendo en cuenta que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les ha dado como herencia. Habla de hijos, o sea, tiene un propósito. Háganlo así para no poner estorbo en sus propias oraciones. Eso es muy interesante porque un matrimonio, la palabra dice, por ejemplo, si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en cuanto a lo que pidan a Dios, les será hecho. Ahora, si estamos siempre peleados, enojados, aunque oremos y pidamos, difícilmente podamos recibir y tener una buena relación familiar, porque estamos enojados. Por eso dice la palabra, háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. Entonces, la responsabilidad, Dios se la da al esposo. El esposo es responsable, dije, de proveer, proteger, cuidar a su esposa, a su familia. Es un guía espiritual. Y la esposa, dice la palabra, debe ser mujer ejemplar. Por ejemplo, que quiera anotar, ahí está toda la definición de una mujer virtuosa en Proverbios 31, 10 al 31. Pero vamos a leer el 10 y el 12. Dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Como una pregunta, ¿no? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas.
el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancia. Le da a ella bien y no mal, todos los días de su vida. Entonces el hombre es un guía espiritual, él es responsable de enseñar a los hijos en el camino de Dios. Y ser ejemplo, o sea, tener buen testimonio. Yo escucho a veces en matrimonios que tienen niños muy jóvenes, chicos, cuando hablamos de estos temas, dicen, no, pero nosotros, dice, le decimos a los hijos que ellos cuando sean grandes decidan a quién seguir, a qué religión, a quién pertenecer, y que ellos busquen a Dios a su manera. Entonces yo le digo a veces que ¿por qué no usan ese mismo principio con un niño? Dice, bueno, cuando él sea grande, que decida si quiere ir a la escuela o no quiere ir a la escuela. Pero como el tema es espiritual, ese principio espiritual es muy difícil de transmitirlo. Porque el mundo natural naturalmente hace las cosas del mundo natural, pero el mundo espiritual es diferente. En Proverbio 22:6 dice así, instruye al niño en su camino y en cuanto fuere viejo no se apartará de él. O sea, es muy importante como matrimonio, como familia, enseñar a los niños que busquen a Dios desde muy niños. Por ejemplo, en Efesios 4, 1 al 4 dice, hijos, también hay responsabilidades para los hijos, o sea, por eso el matrimonio tiene un principio que es la familia. Hijos, obedezcan a sus padres como agrada al Señor, porque esto es justo. O sea, el primer mandamiento con promesa es este, honra a tu padre y a tu madre para que seas feliz y vivas largos días sobre la tierra. Y dice, ustedes padres no hagan enojar a sus hijos. Acá tenemos otro principio de familia. El primer mandamiento con promesa, que es el quinto mandamiento de Dios, dice así, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largos días sobre la tierra. Eso le está diciendo a los hijos. ¿Por qué también Dios le dice eso, el quinto mandamiento? Es tan importante porque también es el otro estado más indefenso del ser humano, cuando uno llega a la ancianidad, que ya no se puede caminar, no se puede mover solo. Por eso Dios, hay una promesa, dice, honra a tu padre para que te vaya bien. Entonces, a veces, ¿por qué no nos va bien? Porque no honramos a nuestros padres, a nuestras madres, o sea, a los ancianos. Entonces, todo eso tiene que ver con el matrimonio. Recuerde, el matrimonio es creación de Dios, no es un invento del hombre. Lo primero que Dios creó fue un hombre y una mujer. Lamentablemente, hoy se ha distorsionado tanto eso que hay otro tipo de matrimonios, pero Dios no tiene nada que ver en ese tipo de relaciones. Yo digo que Dios siempre nos da oportunidades, ¿no? De aquella persona que no puede tener hijos, como dije, Dios le da la oportunidad de adoptar. Aquellas personas que están divorciadas, Dios les da oportunidad de buscar. Ahora, si decide quedarse sola, eso está bien también. Porque a Dios le interesa de acá para adelante. Dios no está interesado en nuestro pasado. Cuando uno viene a los pies de Cristo, dice que Él nos perdona todos los pecados, todos, y que es como que lo arroja al fondo del mar y que nunca más se acuerda de ellos. Es todo lo contrario. Si usted va a pedir un trabajo, lo primero que le piden es su currículum, cómo era usted de acá para atrás. En cambio, Dios te pide, a mí Dios te dice, me interesa de acá para adelante. O sea, siempre nos da oportunidades. Esa es la gracia de Dios, que siempre nos da oportunidades. Y acá hice mientras estaba preparando esto, hice un pequeño
gráfico, Fatin Casa, que lo pueden ver, es Dios, el hombre y la mujer. Cuando el hombre y la mujer más se acercan a Dios, más unidos van a estar. Por eso Dios dice, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Así que siempre la respuesta la tiene Dios, porque solamente Dios, como decíamos la otro día, puede hacer al hombre feliz y a la mujer, ¿no? Entonces, conclusión, vamos terminando con esto. Así, si quiere preguntar algo, podemos preguntar. Entonces, la conclusión sobre la responsabilidad del matrimonio, hombre y mujer, y de la familia, según Colosenses 3:18 al 21, dice lo siguiente: casadas, estén sujetas a vuestros maridos, ¿ves? Siempre a la mujer le dice eso. Como conviene en el Señor. Hagan cuenta que están sujetas a Dios. Maridos, amen a vuestras mujeres y no sean ásperos con ellas. Trátenlas bien, provéanles, sacrifíquense por ellas. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y un consejo a los padres dice, padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esa es una síntesis de lo que Dios, como creador del matrimonio, creador de todas las cosas, nos da consejo para tener matrimonios estables, felices. Si prescindimos de Dios, es muy difícil poder llegar a tener matrimonios felices y familias felices. En nuestro caso, yo siempre con Mariana agradecemos a Dios porque nos ha dado 3 yernos que parecen hijos nuestros. Bueno, los hijos ni hablar. Es de una nuera que parece hija nuestra. Y 10 nietos. Y ellos siguen con esa línea, así por decirlo, ¿no? De buscar a Dios, involucrar a Dios en su vida, en todas las áreas, ¿no? Así que bueno, esta es una pequeña síntesis. Esto no, como dije, no es un estudio bíblico, simplemente son cosas que Dios nos recomienda y depende de nosotros si le aceptamos o no. ¿Para qué? Para que vivamos bien. Así que bueno, si alguien quiere preguntar algo, con esto terminamos porque ya se nos acaba el tiempo también. ¿Ok? ¿Puedo, René? Sí. Vos dijiste recién, hijos, obedeced a los padres, que está escrito, y que los padres no maltraten o denigren o le impiden crecer a los hijos. ¿Cómo proceder si el hijo no te obedece y vos tratás de incentivarlo, de traerlo al camino de Dios? Y, por ejemplo, una pavada, ¿no? Pero, por ejemplo, vos le decís, no te pongas esa ropa que es muy atrevida, y tu hijo o tu hija se la coloca, ¿no? Es una pavada, pero como para decirte, dar el puntapié inicial por un camino que es mucho más profundo, por supuesto. Sí, yo creo, Jorge, que, como dije al principio, nosotros somos el modelo. Si Mariana y yo nos llevamos bien, hacemos la cosa como corresponde, nuestros hijos automáticamente van a copiar eso. ¿Entendés? Lo que pasa es que uno se entera de esta cosa cuando es grande, y entonces es un proceso el cambio. Acordate que nosotros siempre decimos, antes de Cristo vivíamos de una manera, ¿no? Después de Cristo, Cristo nos ayuda y el Espíritu Santo nos ayuda a ir cambiando y a ser cada vez mejor padre, mejor esposo, bueno, todo ese tipo de cosas. Y a veces antes nos hemos comportado mal, quizás, no lo sé, ¿entendés? Entonces ellos han tenido un modelo de familia media disfuncional, digamos. Y ese tipo de cosas generalmente, no siempre, es como un estado de rebeldía, de llamar la atención, de acá estoy, ¿entendés?
porque aunque sean adolescentes o ya son mayores, siempre necesitan de una ayuda, no digo de una disciplina porque ya son más grandes, pero marcan el paso, el camino, porque a veces los niños, si uno no lo corrige a los niños, le está haciendo un gran daño. Pero ese principio no lo teníamos, por lo menos yo no lo tenía. Uno fue aprendiendo a ser padre. Y Dios nos da la oportunidad de mejorar nuestra conducta como esposo, como papá, y entonces uno va mejorando eso. ¿Y qué es lo que cambia a los hijos? Es el testimonio. Porque imagínate que yo le hable de Dios y maltrato a mi esposa. Imagínate que le hable de Dios y le miento a mi vecino. Entonces, eso cae en saco roto. Dice, no, acá hay algo que no funciona. Entonces, Dios nos respalda siempre que tratemos de ser veraces en todo. Pero eso lo logramos después que conocimos a Cristo. Entonces, por eso digo que siempre, algunos nos llevan más tiempo a entender esto y otros menos tiempo. Y la familia se acomoda con el tiempo. No sé si mañana, pasado el año que viene, no sé, pero el testimonio es lo que lo va a convencer a esa persona de que sos un buen padre, sos un buen hijo, sos un buen esposo, y eso lleva un tiempo, ¿no? Otro, como te dije, un poco más, un poco menos. Gracias. Es lo que... René, yo cuando me pusiste el dibujo ese que hiciste en tu casa del triángulo, no sé si eso nunca pensé si lo dice o no lo dice la Biblia, pero que hay que tener, voy a usar los tres lados del triángulo que conformarían al matrimonio, y cada uno de esos lados estaría compuesto por respeto, confianza y fidelidad de cada uno de los miembros del matrimonio, es la base fundamental para tener una buena relación y llenarlo a ese triángulo de amor, que esté completo y que no haya realmente resquemores para que ese triángulo que vos dibujaste se pueda mantener en pie, ¿no? Como pirámide. Y vuelvo a repetir, no sé si lo dice en la Biblia, pero son elementos fundamentales, creo pensar, que Sí, no debe faltar, como condimento. la Biblia no está ese triángulo, obvio, simplemente para graficar de que cuando el matrimonio, cuando más cerca de Dios, tienen más chances de estar más unidos. Porque ve cómo está, va, y entonces, ¿qué pasa? Entonces Dios, por eso dice Dios, si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Siempre van a tener conflictos. O sea, van a seguir adelante quizás, pero a un costo que no tiene sentido. No, y Dios quiere, ¿qué quiere? Somos la máxima creación de Dios, el hombre y la mujer. Y Él quiere que vivamos bien. Jesucristo, ¿para qué vino? Para redimirnos de toda maldición, para redimirnos de la muerte espiritual, de la esclavitud del pecado, de las enfermedades, de la ruina económica. Por eso Él pagó el precio, para que nosotros disfrutemos una vida así. Eso no quiere decir que no tengamos conflicto o un problema. Pero con la ayuda de Dios siempre salimos adelante. ¿Por qué? Hay una palabra en la Escritura que dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y recuerden esto, todo tiene un costo. Dios no nos regala nada, salvo el regalo de la vida eterna, que es gratis por amor y por gracia. Dios nos da recompensa. El día que nosotros podamos entender eso, ¿por qué digo esto? Porque Dios no puede contradecir sus propias leyes, porque dice, lo que sembramos, recogemos. Entonces, ese es el principio que maneja toda la vida del cristiano. Entonces, por eso digo que tenemos que ser, dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Y si Dios no tiene control, podés caminar, tener buena vida, tener buena familia y todo, pero hay algo que siempre te va a faltar, que es la llenura del Espíritu Santo.
esa guía que uno tiene, ¿entendés? Por lo menos nosotros en nuestro matrimonio tratamos de llevarnos de esa manera. No, por eso digo, no es que nos discutimos, no es que a veces peleamos, todo, pero nunca nos faltamos respeto. Y eso, por eso también estamos en este 52 años. Yo digo, ¿cuándo pasó todo esto? Me sorprende a mí mismo, ¿viste? Y tener hijos grandes, casados con hijos. Y una de las cosas que siempre le pido a Dios es de que esa unidad que hoy tenemos, mañana no lo sé porque así dice la Escritura, es hoy. Siempre le pido que venga a través, esa unidad que venga a través del Espíritu Santo. Porque Él está en medio de nosotros y en cada uno de nosotros, ¿no? No que venga por intereses, no que venga por esa unidad. Y bueno, y tiene un costo. ¿Qué costo? ¿Cuál es el costo? Que tenemos que convocarlos, tenemos que estar con ellos, invertir. Y eso nos ayuda a mantenerlos, estar en comunión con ellos. Así que bueno, es eso. Entonces, si alguien más quiere preguntar algo, si puedo, le respondo. Estamos ahí en tiempo todavía. René, yo quería compartir algo que está en la Biblia. Esto que estamos hablando, que el amor todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Eso está en Corintios 13:7. Una familia sin amor no logrará superar los retos que traerá la vida. Los miembros de la familia deben estar dispuestos a pedir perdón y a perdonar, a creer en la bondad y el amor de los otros y a dejar pasar esas pequeñas manías o rarezas de los demás que a veces nos agobian. El único amor perfecto es el de Dios. Llenemos nuestras vidas de Él, dejando que su amor fluya a través de nosotros y bendiga a toda la familia. Quería compartir eso, que es muy lindo. Bien, muy bueno. Otra cosita que, por ejemplo, yo digo que, porque hay un desgaste, hay unas relaciones, pero si uno se alimenta todos los días, y solamente eso lo puede lograr a través de Dios. Y yo digo, para mantener un matrimonio, también a veces pongo un ejemplo, ¿no? Digo, cuando vos tenés un barrilete, ¿qué pasa cuando vos tenés volando un barrilete y hay mucho viento? Le tenés que soltar el hilo, ¿no? Para que no se caiga. Y cuando hay poco viento, recoges el hilo para que no se caiga. Es eso el matrimonio, de alguna manera. No es que no hay conflicto, hay que saber por qué en muchos matrimonios, como dije, de cada 10 se separan 7. ¿Por qué? Por la intolerancia. La intolerancia, no hay tolerancia, tolerancia cero hay. Obviamente porque no conocen el propósito de Dios, el camino de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que daña muchas veces a las personas. Por nadie le da el brazo a torcer. Entonces, me voy con mi mamá, me voy para allá, y por eso digo que cuando van a tener que dar cuenta las personas, porque los rehenes de esos matrimonios que se separan generalmente son los niños. El día que las personas entiendan que es el estado más indefenso del ser humano, cuando un niño es cuando más protección necesita, cuando más tenés que cuidarlo, lo terminás tirando a la deriva. ¿Por qué? Porque él, como somos 100% espirituales, ese niño ve que sus papás se pelean, que hay conflicto, él se proyecta, dice, voy a quedar solo, desamparado, ¿quién me va a cuidar? Recuerde esto, porque somos 100% espirituales. Hoy la ciencia certifica que el niño sabe absolutamente todo. Obviamente no lo puede expresar. Pero cuando un niño recién nacido descansa, si sus padres se llevan bien, ese niño solamente llora cuando tiene hambre o cuando tenés que cambiarlo. Cuando los padres se llevan mal, ese niño recién nacido vive llorando, inquieto, porque él se ve el conflicto que puede llegar a tener.
Eso, digamos, no te lo enseña nadie, o muy pocas personas lo enseñan, pero está en la palabra. Y eso es muy interesante, por eso decíamos el otro día, ¿por qué hay que leer la Escritura? Porque es la constitución de Dios, donde tenemos todas las cosas para que vivamos bien, feliz, a pesar de las circunstancias, a pesar de las pandemias. Por eso Dios dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. No lo busques solamente al Dios bombero. Involucremos a Dios en nuestro matrimonio y nuestros matrimonios van a funcionar mejor. Y nuestros hijos van a tener matrimonios felices y los hijos de nuestros hijos van a tener mejor matrimonio. Aunque el mundo vaya al contrario, aunque haya matrimonios que han violado la moralidad de Dios, pero Dios tiene su creación. Un hombre y una mujer. Ese es el matrimonio que Dios diseñó y que creó. Enrique, ¿querés hacer una consulta? No, está bien por ahora. Bueno. Gracias. Bueno. Todo muy lindo, la verdad que felicito, René. Muy buena enseñanza. Hola, Gustavo. ¿Podría decir algo? Sonamos. Sí, Mariana. Bueno, la verdad que estoy orgullosa del esposo que Dios me dio, pero quiero decirles que la palabra mansedumbre y paciencia, que René mucho no lo dijo, pero eso tenemos que tener las mujeres, los hombres también, pero las mujeres, el amor hacia los hijos, sabiendo que ese esposo a lo mejor vino chinchudo del trabajo, tuvo problemas, no lo podemos a veces entender, pero con paciencia, oración, después que yo aprendí que la oración me unía con Jesús, lloré muchas noches hasta comprender que era la oración y el acercarme a Jesús, que en algún momento René iba a entender por qué no estaba de acuerdo con un montón de cosas, que no era discutir por discutir, sino que bueno, y somos libres al matrimonio, ¿sí? Porque somos dos personas que vinimos con nuestras costumbres, nuestros vicios, a formar una pareja. Entonces yo venía con mis costumbres, él con las de él, y es difícil después de muchos años armar la valija y que entren todas las cosas en una sola valija, ¿no? Pero bueno, se puede, pero si lo tenemos a Jesús en el medio de los dos, ¿sí? Está Jesús en el medio de nuestras vidas, lo tuvimos que aprender después de varios años, aunque lo conocía de chica, pero no lo había involucrado en mi vida. Y fue todo para bien, porque si Él no estaría en nuestras vidas, quizás no estuviéramos juntos, porque no tenemos el mismo carácter. Pero Él nos fue forjando para poder llegar a la unión, que René dijo del triángulo, que es muy significativo, y me gustó lo que dijo Luis, todos los lados que él le puso un nombre. Y el más importante que dijo es, adentro de ese triángulo, si no hay amor, no existen los otros tres lados. Así que quería decirles eso, ¿no? Que se puede. No es un eslogan político, sino que se puede, pero con el amor de Jesús, nosotros hemos visto salvar matrimonios y salvar la vida de nuestros hijos, y que en algún momento esos chicos, esos hijos adolescentes van a madurar, y cuando ellos vean lo que Dios va a hacer en sus vidas, no hay necesidad de decirle ponete tal ropa o sacate tal ropa, o no hagas ese negocio, pero somos seres individuales, a cada uno nos tiene que tocar el Jesús en el corazón. No forcemos a los adolescentes, sí aconsejemos, me parece esto. Y además la educación a veces es como ir de chiquito, no podemos la escalera saltarla, sino escalón por escalón, edad por edad de cada chico. A veces queremos cambiarlo cuando ya son grandes, y ahí van a encontrar
esos tropiezos, pero ellos van a madurar. Y lo que nos queda a los papás es orar día y noche y cubrirlos con la sangre de Cristo. Cada hijo, cada familiar que salga a la calle, cubrámoslo. Esa es mi experiencia, mi pequeña experiencia que les puedo decir. Cubramos con la sangre de Cristo, que tiene un poder inimaginable. Nada más que eso. Y gracias a todos los que están conectados y que somos muchas mujeres, René, muchas mujeres que están en el grupo. Sí, Mariana, bueno, a la gente que está escuchando, en mi caso también estamos orando por nuestros nietos, por las familias de nuestros nietos. Eso, y por los bisnietos, o sea, porque Jesús lo hacía eso, Jesús oró por los que iban a creer en él. Y después, imagínense, hace casi 2000 años oró Jesús y tiene poder eso, por lo que iban a creer en él. Entonces cuando uno tiene esos principios, no solamente ora por satisfacer las necesidades personales de cada uno, sino de nuestro prójimo. Porque ahí está el secreto más grande, amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo. Y si has cumplido esos dos mandamientos, dice Dios, has cumplido toda la ley de Dios. ¿Y quién es tu prójimo? Tu esposa, tus hijos, tu yerno, tu nuera, tus nietos. Entonces, porque a veces somos más generosos con los de afuera. Pero a veces, siempre digo, Mariana me dice, ¿me acompañas al supermercado? Ay, no, pero capaz que si viene alguien, dice, ¿me llevas a, no sé, a cualquier otra? Bueno, ahora vamos. Y eso no está bien. Pero, por eso, cuando nuestro prójimo inmediato es nuestra familia, nuestros hijos, nuestros yernos, nuestras nueras, nuestros nietos. Y si nosotros tenemos esa constancia de estar con ellos, como dije recién, no es gratis, hay que invitarlos, tiene un costo, hay que estar con ellos. Si te invitan, tenés que ir, no priorizar tu bienestar, sino te invitó tu hijo, aunque no tengas ganas, yo voy porque me invitó. Y eso es lo que nace la buena relación. Bueno, creo que nos pasamos algunos minutos, así que Sí, acá al maestro de ceremonia le dejo la palabra. Sí, ya nos hemos pasado. Bueno, si alguno de los fraternos que están presentes o alguna dama quieren hacer una consultita más, así ya vamos finalizando. O alguna oración, si alguien está con una necesidad, lo podemos hacer antes que terminemos. Bueno, espero que les haya gustado, muchachos, fraternos, damas. Gracias por haber compartido esta enseñanza, que es muy lindo, el de la familia. Es un tema que con René lo hemos tocado en la radio y hay mucho para compartir, mucho más para hablar sobre la familia. Hay muchos versículos para leer, pero bueno, esto es algo lindo de que, como dijo René, nuestro prójimo es nuestra familia y el testimonio somos nosotros, los que creemos en Jesucristo, y somos la muestra para nuestros hijos. Así que es una linda enseñanza que nos queda a todos. Para Pablo, para si hay un joven que es Pablo y forma su familia, ya tiene una base cómo arrancar, inculcar a sus hijos, poner a Dios primero. Así que bueno, fraternos, damas, vamos finalizando. Le doy las gracias a René, muchas gracias por esas enseñanzas bíblicas. Jorge, desde Temperley también compartiendo. Mariana, no me quiero olvidar de nadie, hay otra dama también que no me acuerdo el nombre. Luis, Enrique. Bueno, quisiera nombrar a todos, pero no los tengo en pantalla. A Juan Loyardine, que nos ayuda también. Gustavo. Sí. ¿Me permitís? Quisiera saludar muy especialmente a Carmen Díaz, que hace mucho tiempo que no la veo, y que ojalá Dios permita que nos podamos encontrar pronto. Bien, bueno, el saludo. Y si alguien quiere saludar a alguien más, así ya finalizamos. Si alguien quiere dar un saludo o quiere dar un saludo final, lo puede hacer, así ya terminamos. Sí, Gustavo, está Nilda conectada, Liliana, que también la conozco, y bueno, Carmen, que algún día la conoceré, Gisela, así que como mujeres, y por supuesto que está Alicia también, y Magdalena. Saludarlas a todas las mujeres, ¿no?
Y gracias por estar también en el capítulo de Parque Leluar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y saber qué lindo es escuchar que hombres y mujeres estamos compartiendo, decir cómo podemos ser en estos tiempos, siglo XXI, para los más jóvenes que quieran casarse, porque también hablamos eso, y cómo podemos ser referencia, ¿no? De que las personas, porque si no, mayormente, cómo piensan de haber compartido y haber preguntado y haber escuchado a los más jóvenes y decir, ¿para qué si vamos a sufrir? Porque hoy consideran que amar es sufrir. Y cuando nosotros podemos dar y contarle lo que también dijo Mariana, que es saberse, es la mansedumbre, y lo que dijo René también, el escuchar y el estar atentos a lo que está el otro necesitando. ¿Por qué? Porque somos muy distintos. Entonces, una vez que aceptamos, y también lo podemos compartir con los más jóvenes, decimos que ahí es donde comienza el cambio, que es primeramente escuchando qué quiere el otro. Y a veces, cuando es egoísta, y lo pude compartir, cuando queremos hacer lo que cada uno quiere. Entonces eso también a mí me ha servido para hacer un encauce en decirle, eso pasa cuando somos egoístas y queremos cumplir nuestro anhelo y nuestro deseo. Así que me ha pasado mucho eso y por eso lo quería compartir. Así que todo lo que hemos hablado, también poderlo llevar a los más jóvenes para que verdaderamente que vean que la tolerancia, que decía el René, que hoy se pasa, que es lo que yo quiero, y ahí está la diferencia. Entonces creo que escuchar también a los más jóvenes nos hace entrar al mundo de ellos para saber qué poder comentarles. A mí me ha pasado porque tengo mi hijo, mis sobrinos, las hijas de mis amigos, y bueno, cuando hice eso me dio ese resultado. Así que gracias por compartir y tocar este tema tan rico, y que hoy nuevamente no brilla en las generaciones más jóvenes. Bueno, yo creo, Alicia, de que esto tiene que ver con el testimonio, ¿no? Porque sí, uno a veces acá los fósforos. No, esa déjala. Eso cae, porque cae de Ahí lo no maduro. te escuché, ¿eh? Sí. ¿Ya? René, no se escuchó. No, ¿por qué se me va la...? Ahora sí, ahí sí se escucha. ¿Ahí me escuchan? Sí. Sí, sí, ahí, ahora René, sí. Ahí lo escuchamos. Decía que... Muy bien. No se quieren ir. No se quieren ir. Sigue haciendo preguntas. No. Mariana, silenciar el micrófono. La barra brava de tu esposa. ¿Eh? La barra brava de tu esposa te está boicoteando. No, sí comprendo, René, lo que decís, pero también cuando vos estás con los jóvenes que no tienen una vida cristiana, las referencias que tienen no son obviamente las que estás compartiendo hoy y las que compartimos las personas que conocemos a Jesús. Por eso lo dije. No por lo que ya nosotros tenemos y sabemos, porque conocemos a Dios, lo tenemos en nuestro corazón, y en nuestra familia podemos tener una diferencia, pero después a través de la oración, y no confrontando, sino que hablando, en ese momento es donde también se produce el cambio. Yo le decía cómo podemos ser referencia para los otros, es porque no tienen a Jesús en su corazón. Así que quédate tranquilo, que nos quedó el mensaje, está